algunos elementos. Solo déjenme revisar algunos elementos de acá. Bueno. En primer lugar, yo quería comentarles o preguntarles en relación al análisis foliar, ¿verdad? ¿Recuerdan que el análisis foliar es un complemento al análisis de suelo? Nos permite evaluar la fertilidad de un suelo de manera indirecta. Vamos a ver. Fíjese que a mí no me pasó asistencia. ¿Ustedes? Por favor. Yo soy. Muy bien, ya está aquí. Gracias. Muy bien, ahí está. Ya la había observado, muy bien. A ver, Leslie Yoskoy. A ver, el análisis foliar, ¿para qué nos es de utilidad? ¿Para qué nos es útil el análisis foliar? Leslie Yos. Pienso que es para saber a más detalle cuál es el contenido de nutrientes que contiene la planta o cosas así. Muy bien, lo que ha absorbido, ¿verdad? Ahora, el análisis foliar es muy importante. La única diferencia que tenemos por las características especiales de este análisis es de que es muy específico. Cambia para cada tipo de planta, cambia para tipos, para especies inclusive. Por ejemplo, el aguacate Hass respecto al aguacate Panchoy puede cambiar incluso los resultados. Así que en nuestros análisis foliares necesitamos un poco de cuidado, o sea, más rigor para extraer muestras, y tengamos en cuenta que para interpretar, si vamos a trabajar trigo, necesitamos una tabla de interpretación de trigo, inclusive de la edad del trigo que estemos muestreando. Entonces, los resultados pueden variar por la especie de cultivo, por el tipo de cultivo y por la edad también del cultivo. Aún puede ser que no estemos muestreando hojas. Puede ser que nosotros nos pongamos a muestrear, por ejemplo, peciolos o tallos. Entonces ahí también nos va a cambiar la naturaleza de nuestra interpretación. Entonces el análisis foliar es algo específico. Si vamos a trabajar melón, tenemos que buscar información del melón. De las formas de interpretar, fíjense que para nosotros la interpretación común, yo voy a hablar de lo más común, de lo que se hace realmente. Vamos a ver. Tengo un pequeño problema técnico por acá. Vamos a ver qué puedo hacer. Permítanme. Buenas tardes, ingeniero. ¿Ustedes? Disculpe, ingeniero, soy yo, Simón. Lo que pasa es que no tenía energía eléctrica y hasta ahorita está regresando, entonces hasta ahorita lo voy a ingresar, disculpe. Estamos bien, estamos bien. Gracias. Vamos entonces a tocar elementos del análisis foliar, diagnóstico de planta, que ustedes ya, pienso que ya saben algo sobre los síntomas, ¿verdad? En el campo. Un análisis de peciolo que les quiero mostrar también. Y solo recordarles algo que ya han trabajado, que es el determinar el tiempo o cuándo vamos a aplicar fertilizantes. En la interpretación del análisis foliar, nosotros podemos trabajar con puntos exactos, lo que le llamamos niveles críticos. Por ejemplo, decir que el 6% de fósforo es el punto o el nivel crítico a partir del cual de 6 hacia arriba es adecuada la concentración del elemento en la planta y abajo de 6 está deficiente. Podemos trabajar el método de rangos de concentración
que este es exactamente igual que el método de SLAM en suelos. Vemos rangos. Por ejemplo, el nivel adecuado de fósforo es de 6 a 10, por ejemplo, ¿verdad? Está el valor estándar, que nos basamos en puras estimaciones y ecuaciones matemáticas. Y está el sistema integrado de diagnóstico y recomendación DRIS, que este es un sistema más completo, pero necesitamos mucha más información. En el sistema de diagnóstico integrado y recomendación DRIS, la ventaja es que es válido en todo el ciclo de crecimiento de la planta. Es decir, la interpretación según DRIS nos sirve para un análisis en un cultivo, si está haciendo plántula, si está en crecimiento o si ya está en floración. O sea, no importa la edad. Este sistema nos valida los resultados no importando la edad que tenga la planta. Respecto a los anteriores, tenemos problemas. Tenemos que tener cuidado entonces con la edad de la planta. Bueno, primer mensaje, vamos a utilizar el método de interpretación llamado rangos de concentración. Vamos a evaluar entonces rangos. Perdónenme, tengo un poquito de, vamos a ver, un problemita de tipo técnico por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Últimamente ya es viernes y las máquinas también quieren dejar de funcionar. Ese es el problema que tenemos. En este momento ya no quiere obedecer nuestra máquina no nos quiere obedecer. Bueno, vamos a tratar de continuar. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de hojas, por ejemplo, el cultivo de la soya, y en general para la mayoría de cultivos, nos requieren mínimo 30 hojas. Algunos laboratorios piden 40, 50, pero al menos 30 hojas. Una hoja de cada planta, o sea, al menos 30 plantas de un lote. Un lote podría ser, por ejemplo, una hectárea de cultivo que esté con condiciones homogéneas. Pero imagínense que en ENCA tenemos más o menos unos 10 tipos de suelos. Cuando hacemos una sola plantación nos da diferentes coloraciones, diferentes crecimientos. Entonces, para el muestreo foliar, exactamente hacemos lo mismo que en el muestreo de suelos, sectorizamos, hacemos lotes, donde están las plantas con crecimiento similar. Cuando nosotros sembramos maíz, muchas veces nos damos cuenta que un sector del terreno tiene maíz de color amarillento, mientras el resto del maíz está verde. Entonces, ese comportamiento, ese color de maíz nos hace pensar en otro estrato para sacar muestra foliar. Pero en conclusión, nosotros nos piden entonces alrededor de 30 hojas, una hoja de diferente planta. En el caso de la soya, se busca entonces las primeras hojas que estén en pleno desarrollo, que hayan desarrollado, que ya no estén en etapa tierna, que no sean flores, que no sean hojas nuevas, sino que ya estén totalmente desarrolladas. Bueno, ese es el principio, hojas desarrolladas para todo tipo de muestreo. Entonces, en la soya nos dice que es el primer trifolio superior maduro, excluyendo el peciolo en la época de plena floración. Bueno, son recomendaciones específicas, pero lo que nos indica en general el análisis foliar es que tenemos que tomar en cuenta hojas que estén totalmente desarrolladas. Muy bien. En algunos casos vamos a ver que se utiliza los peciolos de las hojas. Ya vamos a ver. En maíz,
En maíz dice que, bueno, al mismo tiempo en maíz nos da el mismo parámetro. Prácticamente en maíz nos da los mismos parámetros, igual 30 hojas. Y de la misma manera, ¿cuál es la hoja que interesa en el maíz? Una hoja totalmente desarrollada, una hoja ya totalmente en su estado de pleno desarrollo. Tampoco una hoja que esté anciana, una hoja que ya esté para morir, tampoco sería útil. En el maíz lo que se usa es la hoja que está opuesta a la espiga. Entonces, la hoja opuesta a la espiga, la hoja opuesta al elote, ¿verdad? El elote es la espiga en el maíz, es la flor femenina. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque normalmente es la última hoja que está completamente desarrollada en el maíz. Por eso se toma en cuenta. Entonces, por eso se toma en cuenta entonces la espiga. Muy bien, entonces obviamente es una hoja muy grande, entonces en muchos casos lo que se hace es cortar la parte central. Y las recomendaciones es, no vayamos a utilizar hojas a las cuales se les haya aplicado productos químicos, abono foliar, por lo menos unas 3 semanas. No utilizar hojas que tengan daños por enfermedades. No utilizar hojas que tengan algún tipo de daño por insectos. Vamos a ver. No hojas entonces con daño por insectos. No hojas que estén contaminadas con productos químicos de alguna clase. No hojas que tengan los bordes o nervaduras muertas. Que no tengan tejido vegetal muerto. Hojas sanas, hojas maduras. Ese es el mensaje. Esas son las condiciones para el muestreo. Bueno, y les decía, la interpretación del análisis foliar, entonces usamos el método de los rangos de concentración. Vamos a ver rangos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver el análisis foliar. Ese análisis foliar tiene una característica especial. La característica especial es que nos va a dar los resultados de macronutrientes en porcentajes y los micronutrientes nos los va a dar en partes por millón. Pero no tengo unos problemas técnicos en este momento. No puedo usar el lápiz, pero vamos a tratar de resolver de otra manera. Bueno, análisis foliar. Aquí se tiene un análisis foliar para café. Eso nos lleva a pensar que necesitamos tablas de cultivo de café para interpretar. Vamos a ver, una característica fundamental, veamos. Tenemos nuestro análisis de hojas. Se utilizaron 30 plantas de café. A cada planta se le extrajo una hoja. No la hoja, la que está en la punta de las ramas, las hojas más tiernas, sino que tal vez la cuarta hoja de afuera hacia adentro de cada rama. Una hoja desarrollada de cada planta. Entonces, en el análisis foliar nos da resultados. Tenemos por aquí el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre no lo tomaron. Tenemos acá solo cobre, zinc, hierro y manganeso. Una pregunta entonces para Saitum y para Urizar García. ¿En qué dimensionales vienen los macronutrientes en el análisis foliar? En el análisis foliar normalmente se expresa como materia seca, ¿verdad?
sea, se seca la muestra de hoja y se expresa el resultado de una manera característica. Entonces, los macronutrientes, ¿en qué expresión de concentración vienen en el análisis foliar? En porcentaje. Correcto. Y Ventura Pérez y Victorio Ical, las partes por millón en un análisis foliar, ¿en qué concentración vienen? Las partes por millón. Correcto. Miren esa característica clave. Análisis foliar. Porcentajes son los macronutrientes primarios y secundarios. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Partes por millón, los micronutrientes. Aquí tenemos entonces un análisis de café y como es un análisis foliar, hay que buscar las tablas de café. Entonces, esto es muy específico. Buscamos en centros de investigación, por ejemplo, caña de azúcar, en Senjicaña, entidad especializada en caña, café en Anacafé. Bueno, tenemos que buscar centros de investigación y universidades para sacar este tipo de información. Tenemos que buscar las tablas. Entonces, miren, pues aquí vamos a interpretar los macronutrientes. Dice que la fuente de donde se obtuvo esta información, ustedes saben los derechos de autor, la norma ZAPA, especialmente, por lo menos, hay que mencionar quiénes son los autores. Es, en este caso, Malavolta, que ha trabajado en Brasil con Coffea arábica, ¿verdad? Bueno, la muestra era de café arábigo, entonces busco una tabla de café arábigo, que es el arábica, y vamos a ver qué nos dice este autor. Este autor nos menciona aquí que tenemos entonces los niveles. Vean, aquí dice adecuados, los niveles adecuados que deberían de existir en las hojas del café. Aquí están los niveles adecuados. Arriba están los niveles deficientes, deficiente, marginal, adecuado, alto y en exceso. Y nos da tablas, miren los macronutrientes primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, en porcentaje de materia seca, en porcentaje es la unidad. Quisiera preguntarle a Villatoro Moscoso, ¿cuál es el nivel o rango adecuado del nitrógeno que debería existir en las plantas de café para decir que está bien nutrida? Un nivel adecuado. De 2,7 a 3,2. Correcto, correcto. Valenzuela Barán, el nivel del potasio, ¿cuál debería ser el adecuado al interpretar análisis foliar? ¿Cuál debería ser el adecuado en las plantas de café, en mi plantación? ¿Cuál debería ser lo adecuado? De 2.5 a 2.7. A ver, No, potasio, perdón, ¿verdad? sí, es de 1.9 a 2.4. Correcto. Esa es la interpretación. Tojil, azufre, ¿cuál debería ser el rango adecuado para decir que mi cultivo está bien alimentado? El rango adecuado quería ver de azufre en la planta de café. De 0.15 a 0.20. Correcto, esa es la interpretación. Obviamente, si hay uno de los elementos deficientes que están abajo de este rango, yo debo de aplicar el nutriente, ¿verdad? A través de alguna forma fertilizante. Ahora vamos a ver los micronutrientes. Uriza Artiño, dijimos que los micronutrientes en un análisis foliar se expresan como partes por millón, ¿verdad? En partes por millón. Muy bien. Vean, aquí tenemos los rangos: deficiente, marginal, adecuado, alto y en exceso. ¿Cuál sería el rango adecuado para el hierro? Para decir que mi plantación está bien alimentada. Luis Artiño y Urrutia Mejía, por favor, ¿cuál es el rango adecuado de hierro? Lo que debería tener mi cultivo. De 90 a 180. Correcto. ¿Qué
¿En qué dimensionales está ese 90 a 180? ¿En qué unidad de concentración es esto? 90 a 180, ¿qué? Partes por millón. Correcto, partes por millón. Tórtola, el nivel adecuado de zinc, el nivel adecuado que debería de tener mi análisis foliar, ¿cuánto es? ¿Cuántas partes por millón es? De 8 a 16. Correcto. El mensaje está claro, ¿verdad? Abajo de ese nivel tenemos que responder a la planta. Tenemos entonces que atender si hay deficiencias y aplicar de una manera inteligente. Porque tenemos que suministrarle ese nutriente de manera rápida, ya sea de tipo al suelo o también podríamos hacerlo a las hojas. Muy bien. ¿Se recuerdan ustedes también que teníamos que estimar o tenemos a veces que estimar la cantidad de plantas que tenemos en una área determinada? Por favor, resolvamos este pequeño ejercicio. Queremos saber, en algunos casos necesitamos saber la dosis. Si es aguacates, yo necesito saber cuántos árboles de aguacates tenemos para ver qué dosis voy a utilizar. Tenemos una plantación de rambután a una distancia entre plantas de 7 metros y una distancia entre surcos de 10 metros. ¿Cuántas plantas tenemos en media hectárea? Y la otra pregunta, tenemos una plantación de rambután sembrado al triángulo, al trebolillo. Es un triángulo donde cada vértice significa un árbol y cada lado del triángulo equilátero tiene 7 metros, o sea que la distancia entre plantas es 7 metros. ¿Cuántas plantas tenemos en media hectárea de terreno? Por favor, calculemos. Ese es un cálculo que no se nos debe olvidar en nuestra vida de trabajo, ¿verdad? Es un cálculo entonces importante. En la primera son 72 plantas. En la primera tenemos, voy a anotarlo, por favor. Yo quisiera que otros compañeros también nos apoyen. A ver cuántas plantas les dio en el primer cálculo. 71 plantas, ingeniero. 71. Recuérdense que son variables discretas, tienen que ser números redondos, ¿verdad? Porque son seres vivos. No podemos... 70. ¿Sí? 71 plantas. 71 plantas, muy bien. Muy bien, entonces 71 plantas tenemos al cuadrado o al rectángulo, ¿verdad? Bueno, una figura cuadrada. Acá tenemos un rectángulo, 7 distancia entre plantas, 10 distancia entre surcos. Tenemos, ¿cuánto dijimos? Media hectárea, ¿verdad? O sea, 5,000 metros cuadrados. Les recomiendo no ser automáticos, porque a veces hacemos los cálculos y asumimos siempre que es una hectárea y aquí es media hectárea. Muy bien, el segundo problema dice que tenemos una plantación de rambután sembrado al trebolillo a 7 metros. ¿Cuántas plantas tenemos? Obviamente, en el primer problemita, tenemos que dividir el área 5,000 metros cuadrados dividido distancia plantas por distancia surcos. Bueno, 71 plantas. En el segundo, tenemos que estimar el número de plantas, ¿se recuerdan? Igual a el área, 5,000 metros cuadrados, divididos distancia por 0.86. ¿Cuánto nos da en el trebolillo? ¿Cuántas plantas de rambután? ¿82 plantas? 82 plantas. A ver, ¿qué dicen los demás? 88. 88. Ahí se recuerdan que en los cálculos tenemos a veces fallo de un 10%, 10, 15%. Hay que tener cuidado con nuestros cálculos. A ver, ¿quién más? 87 plantas. 87 plantas. Bueno,
88 plantas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces nos va a tocar distribuir. Es una matemática esencial. Necesitamos de repente aplicar 100 kilogramos de fósforo y tenemos 100 plantas, obviamente 1 kilogramo por planta, ¿verdad? Entonces es matemática elemental. Entonces, nada más se trata de saber el número de plantas por unidad de área. En otros casos vamos a necesitar saber cuánto de fertilizante hay que agregar por un surco. Por ejemplo, cuando es un frijol sembrado con maquinaria y solo aplicamos una franja de fertilizante continua. En esos casos me dicen que tengo que aplicar 100 kilogramos de nitrógeno en una hectárea de frijol. Obviamente ahí tengo que calcular cuánto de fertilizante voy a necesitar para cada surco. Solo dividir 100 entre 100 surcos, ¿verdad? Porque están a una distancia de 1 metro en una hectárea. Entonces tocaría 1 kilogramo por surco. Bueno, son estimaciones esenciales, ¿verdad? Momento de aplicación de fertilizantes, nosotros lo estudiamos a través de las curvas de absorción. Las curvas de absorción de nutrientes. Aquí tenemos algo un poco nuevo, cultivo de melón. Aquí tenemos una curva de absorción del elemento nitrógeno. Fíjense que la curva de absorción nos indica cuánto está consumiendo la planta de nutriente durante su vida. Por eso abajo tenemos la vida del cultivo de 0 a 60 días después del trasplante. Y en el eje de la Y, los kilogramos por hectárea que consume, ¿verdad? En cada tiempo. ¿Cuánto consume en cada etapa, ¿verdad? Bueno. Entonces, la curva de absorción, yo diría aquí la más importante podría ser, vamos a ver, la curva de absorción total. Es esta azul que está acá. Viene por acá y baja por acá. La curva de absorción, entonces, lo que nos dice es cuánto está consumiendo o cuánto está absorbiendo de nutriente el cultivo según la edad que tenga. En este momento, se recuerdan aquí en este punto nos está diciendo que va a necesitar bastante este elemento nitrógeno porque va a haber un incremento en el consumo. O sea que a los 20 días prácticamente tenemos que pensar en tener disponible el elemento nitrógeno, porque esta curva es de nitrógeno. De ahí vemos que baja un poco la demanda. Por acá tenemos otra demanda, otro incremento en demanda de nitrógeno. Al menos 2 claros incrementos en la demanda de nitrógeno, ¿verdad? Decía más o menos por aquí y por acá, ¿verdad? Perdón, es acá, es en azul, ¿verdad? Porque es el consumo total, lo que la planta necesita para todos sus procesos, sus ramas, sus hojas, sus frutos. Entonces tenemos aquí una fuerte tendencia a absorber nutriente y aquí tenemos otra fuerte tendencia. Y aquí ya disminuye la necesidad. Aquí ya consume menos cuando está llegando a 60 días. Entonces aquí ya no vale la pena aplicar porque ya está prácticamente muriéndose el cultivo. Ya no hay absorción, ya está bajando la absorción. Tal vez va a seguir hasta la muerte plena del cultivo, pero ya no importa la fertilización. Lo más importante era especialmente responder en los puntos más fuertes de demanda de este elemento nitrógeno. ¿Qué me dijo esto? ¿Qué mensaje me da? Que a los 20 días tengo que tener fertilizado. Tiene que haber alimento porque el cultivo va a crecer en biomasa, va a transformarse de plántula a una planta grande con mucha biomasa. Y también me dice que por acá necesita estar bien nutrida la planta porque va a florear y a dar su fruto. Entonces necesita alimento. Eso es lo que me dice. Prácticamente me está diciendo que a los 20 días y aproximadamente a los 42 días yo tengo que fertilizar. Tengo que tener fertilizado para que haya nutriente, para que haya nitrógeno en esa planta. Bueno, entonces,
Y por otro lado, si la plántula está pequeña, yo tengo que pensar ya en mi criterio técnico que una planta tierna no va a consumir lo mismo que una planta en estado adulto. Entonces, obviamente, la proporción es bastante baja. En muchos casos, para no tener que hacer solo 2 aplicaciones, se dejan 3, ¿verdad? 3 aplicaciones, una por acá, otra un poco más adelante y otra por acá, ¿verdad? Una a los 20 días, otra más o menos a los 30 días y otra a los 45 días. Pero la primera, como es plántula, normalmente le destinan un 15-20% del fertilizante. La segunda fertilización, como la planta ya está grande, tiene más biomasa, un 40%, un 35 o 40%. Y en la última fertilización para llenado de fruto, el restante 40%. Entonces, una curva de absorción nos ayuda a tener una estimación, ¿verdad? No solo cuándo voy a aplicar el fertilizante, sino que de repente también qué proporción. Esta gráfica de cultivo de fresa se ve incrementos, ¿verdad? Aquí nos está diciendo las semanas, ¿verdad? Semanas después de la siembra y en el eje de la Y, cuántos miligramos está consumiendo la planta. Nos dan datos a veces en miligramos. Bueno, en esta curva de absorción, de la misma manera, podemos ver aquí que hay necesidad del elemento nitrógeno. Esta es la tabla de nitrógeno. Esta, la de fósforo, y esta la curva de potasio. Vean el comportamiento. En la fresa, entonces, tenemos prácticamente... ¿Qué nos dice Ventura? ¿Cuántas necesidades claras del elemento nitrógeno ve acá? Ventura y Villanueva Choc. ¿Cuántos incrementos fuertes de nitrógeno ven acá en cuanto a la absorción por parte del cultivo de fresa? A ver, ¿en qué momento ven ustedes que va a subir la absorción de nitrógeno? ¿En qué momento? ¿En qué semana? Aquí están las semanas abajo. O aproximadamente en qué semana necesita tener bastante nitrógeno el cultivo de fresa. ¿En qué semanas? ¿Qué me dicen? ¿Qué dice Yashkal? Chub. ¿Qué dice Vázquez Mendoza? Aquí vamos a ver, aquí tenemos un punto donde va a crecer el consumo de nitrógeno. Aquí hay una, correcto. ¿Qué otra? ¿Qué otro momento? ¿En qué semana? 24. Aproximadamente la 21, 22, ¿verdad? Aquí tiene que haber suficiente elemento porque va a haber un incremento en el consumo, ¿verdad? Muy bien, ahí está el segundo. La primera está como en 25, 26. Aquí necesitamos bastante fertilizante. En la otra está como en la 22. Y en la primera etapa, ¿en qué semana necesitamos que haya bastante fertilizante? Por el crecimiento vegetativo de esa planta. ¿En qué semana usted aplicaría fertilizante? En la 11, correcto. Entre 8 y 11, ¿verdad? Miren, somos 35 personas, hay 35 criterios, pero esto nos ayuda a tener un criterio técnico. Porque no vamos a tener exactamente el mismo criterio que otra persona, depende nuestros alcances, nuestro conocimiento del cultivo, pero también necesitamos ver el requerimiento del fósforo, del potasio y de los otros. En muchos casos se hacen 2 aplicaciones únicamente por el tema económico, hay que pagar la mano de obra. Miren, el fósforo tiene aquí al principio, también ahí por la semana 7, ¿verdad? Una necesidad donde va a crecer el consumo, va a crecer las raíces y la planta. Por aquí tiene en la semana 16 otro incremento y tiene en la semana 25 aproximadamente el otro incremento en el consumo. Aquí va a necesitar la planta en ese punto. Y miren el potasio, tenemos necesidad al principio
por acá por la semana 15, por la semana 22, por la semana 26. Y se explica porque el potasio tiene que ver con la acumulación de carbohidratos en la fruta. El potasio igual es necesario, ¿verdad? Entonces, vean cómo a nivel técnico tenemos que pensar nosotros cuándo hacer la aplicación entonces de los fertilizantes. Por razones económicas no podemos aplicar a veces el nitrógeno durante unas aplicaciones, el fósforo y potasio, sino que a veces homogenizamos, como les digo, 2, 3 aplicaciones. Si fuera fertilizante, fertirriego, aplicamos fertilizante en el agua de riego, lo que tenemos que hacer es que aquí hay aplicación por lo menos cada semana de nutrientes. Entonces tenemos que ir variando la dosis según la etapa de crecimiento de cultivo, la dosis de fertilizante que le vamos a aplicar durante cada semana. Así que el requerimiento total del cultivo durante su vida, el requerimiento total, por ejemplo, de nitrógeno, yo lo reparto entre las diferentes semanas y cada semana yo tengo que calcular mi dosis. Si la planta está pequeña, la dosis va a ser pequeña. Si la planta está en etapa de floración, la dosis va a ser más grande, no digamos en etapa de fructificación. Son estimaciones que tenemos que hacer. Bueno, una conclusión de algunas personas dice, entonces en fresa vamos a aplicar el 20% del fertilizante en las primeras 12 semanas. Cuando la planta ya está más grande, el 40% entre las semanas 12 y 18. Y durante la última etapa, el restante 40% del fertilizante. Porque la planta está cargando frutos, tiene flor, tiene fruto. Entonces, 20% cuando es plántula, 15, incluso algunos desde 10. Eso ya es el criterio de ustedes. 10, 15, 20% al inicio. 40% del fertilizante en la segunda aplicación y 40% en la última. Insisto, esos son fertilizantes sólidos. Aquí lo que vemos es una curva del maíz, pero esa es una curva acumulada. ¿Qué significa el color rojo? Absorción de nitrógeno. ¿Qué significa el color amarillo? Absorción de fósforo. ¿Qué significa el verde? Absorción de potasio. Y el otro color que parece un verde magenta es magnesio. Bueno, esta pues ya es una curva más que todo acumulada del consumo, del 0 a 100% del fertilizante, pero nos ayuda también a estimar en qué momentos se necesita agregar fertilizante, ¿verdad? Vemos por aquí una etapa, vemos por aquí otra etapa y vemos por aquí la otra etapa de aplicar fertilizante. Mira, aquí se ven 3 etapas en el maíz, al menos. Nosotros normalmente hacemos 2, imagínense, desde ahí empezamos. ¿Y qué pasó con la ley del mínimo? ¿Y qué pasó con los otros nutrientes? No lo estamos trabajando. En el tomate, aquí tenemos una curva acumulada de cómo absorbe nutrientes el tomate. Nos dice, por ejemplo, que vean la curva que está abajo es el elemento fósforo. Hasta arriba tenemos potasio, como que absorbe más potasio. Hay que agregarle más potasio al tomate, 500 kilogramos por hectárea. Ese es el comportamiento. Por aquí requiere una cantidad sustancial, por aquí requiere otra, por aquí requiere otra. Ahora, el verde es nitrógeno. Vean, un poco menos de consumo. 250 kilogramos por hectárea necesita de nitrógeno. Pero el comportamiento en la necesidad es igual, al menos 3 etapas. Ahora, obviamente, si estamos trabajando en fertirriego, tratamos de distribuir durante cada semana el fertilizante según el tamaño de la planta, según la edad de la planta. Pero vemos entonces, aquí en estas curvas acumuladas, también se observa cuando hay una demanda incrementada del nutriente, ¿verdad? Entonces, es importante tener claro que esta curva normalmente, o las curvas de absorción, nos dan una idea
y que el criterio es de nosotros, el criterio técnico de definir muchos de los elementos es de nosotros, de cada técnico, según los datos que tenga, según el alcance que tenga. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes, sobre las curvas de absorción? ¿Alguna pregunta? Las curvas de absorción van a ser propias de un cultivo en específico. Correcto, correcto. Es muy específico. Cada planta tiene su comportamiento. Así que en algunos casos va a costar encontrar información. Usamos un cultivo asociado de la misma familia. En algunos momentos puede ser difícil encontrar mucha información. Pero ahí pudimos ver que el cultivo de melón se comporta diferente al cultivo de la fresa. Ahí lo pudimos ver. Muy bien. Otro elemento importante. Yo solo les voy a quitar un poco de tiempo nada más. Vamos a repetir algunos elementos. Ustedes están trabajando con el diagnóstico en el campo. Pero yo quiero tocar algunos elementos relacionados a las deficiencias que vemos en el campo. Nosotros vamos a encontrar en el campo determinados síntomas, ¿verdad? Es decir, vamos a ver en el campo cambios en coloraciones, vamos a ver en el campo amarillamiento general, vamos a ver, por ejemplo, nervaduras quemadas, vamos a ver venas de las hojas bien verdes. A nivel, ¿se recuerdan? A nivel visual, esto es como una repetición de algunos elementos que ustedes quizás ya están trabajando. Podemos tener deficiencias leves que tenemos unos pocos síntomas. Y podemos tener unas deficiencias múltiples. Entonces, ya de hecho, cada planta se comporta un poco diferente y nosotros nos especializamos al trabajar algún tipo de cultivo. Yo me meto al cultivo de melón, lo voy a entender, ¿verdad? Voy a ver cuando le está faltando fósforo, potasio, magnesio. En algunos casos, la deficiencia es tal vez por una deficiencia en un nutriente. Le llamamos deficiencias leves, pero a veces hay deficiencias múltiples, donde va a ser más difícil identificar qué elementos están afectando. Entonces, las deficiencias múltiples a veces es más complicado. Bueno, deficiencias de nitrógeno en maíz. Una característica es el amarillamiento, ¿verdad? Hay un amarillamiento en las hojas. Y amarillamiento general en la plantación. No lo vemos como verde profundo, lo vemos un poco verde claro. Disculpen. Diga. ¿Puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Un momento, nada más. Sí, las deficiencias leves y las deficiencias múltiples, ¿verdad? Como ahorita estamos hablando de algo más práctico, vamos a encontrar dificultades a veces para hacer un buen diagnóstico visual. Y el diagnóstico visual es un diagnóstico aproximado, pero ese existe en base a nuestra experiencia, a nuestra presencia en el campo. A veces vamos a ver síntomas leves y a veces síntomas muy complejos, porque de repente hay muchos elementos que están deficientes, no uno, sino que 2, 3, 4, ¿verdad? Cuando hay un solo elemento deficiente es relativamente más sencillo, pero a veces vamos a encontrar deficiencias múltiples. Vamos a ver que hay deficiencias no de un nutriente, sino que de 3 o de 4, ¿verdad? Bueno, vean una apariencia de una deficiencia en nitrógeno. Amarillamientos, ¿verdad? Falta de desarrollo, una coloración pues no verde como nosotros normalmente esperamos, una coloración verde profunda, sino que hay amarillamientos. Pero veamos en cítricos, nosotros sabemos que el elemento nitrógeno es un elemento móvil, ¿se recuerdan? Tenemos que tener claro los elementos móviles. Los elementos inmóviles también. Entonces veamos acá, el nitrógeno es un elemento móvil. ¿Se recuerdan? La deficiencia se manifiesta en hojas más adultas, no tanto en las hojas tiernas. Tal vez un poquito de color no tan verde, un poquitito amarillito, pero
El síntoma más característico lo vamos a ver en hojas desarrolladas. Aquí vemos las hojas desarrolladas que tienen el daño. Entonces eso es nitrógeno. Aquí del lado izquierdo también vemos cómo las hojas maduras, o las hojas bien desarrolladas, son las que tienen el daño, porque el nutriente se va de la hoja madura a las hojas tiernas, se mueve, y es ahí, como es un nutriente móvil, y es ahí donde vemos la deficiencia. Deficiencia de fósforo. Coloraciones violetas, ¿verdad? Moraditos, color moradito. Poco desarrollo, pero la coloración violeta, porque no se pueden procesar los carbohidratos en la planta, no hay energía suficiente y se acumulan las antocianinas, un colorante. Potasio, podemos ver la falta de desarrollo, también las quemaduras, una especie de quemaduras en los bordes de las hojas. Especie de quemaduras en los bordes, ¿verdad? El potasio tiene que ver, ¿se recuerdan? Con la apertura de las estomas, con un montón de enzimas, las enzimas para sintetizar compuestos o descomponer compuestos. Bueno, pero es más típico entonces los bordes de las hojas dañados, como quemaditos, ¿verdad? Deficiencia entonces de potasio. El potasio tiene que ver con la acumulación de carbohidrato en los frutos. Veamos en el caso del potasio, cuando hace falta potasio, así como vemos aquí en las naranjas, la figura 1, 2, ¿verdad? Hace falta mucho potasio, mientras la figura 5 es la que tiene el desarrollo completo. Entonces vemos también unos amarillamientos cerca de las de los bordes de las hojas, ¿verdad? Aquí vemos ese tipo de amarillamiento. Hasta un color un poco característico, un poco más profundo el amarillo. Aquí tenemos la deficiencia en calcio. Debilitamiento de paredes celulares y entonces entran las pudriciones. Black end, o también llamado culo negro en tomate. Común en los invernaderos. Magnesio. Otro elemento también importante en hojas totalmente desarrolladas, pero tratamos de observar una coloración no tan fuerte y una UV invertida en las hojas de los cítricos. En tomate cambia, vean la deficiencia en magnesio. Así que la deficiencia o los síntomas visuales puede complicársenos. Tenemos que confrontar también con el análisis de suelo para dar un dato verdadero. Obviamente la deficiencia de magnesio es muy clara, ¿verdad? El boro también tiene que ver, ¿se recuerdan? Con el agarre, la retención de frutos pequeños. O sea, se nos caen los aguacates, se nos caen los mangos, se nos caen pues los cítricos pequeños. Los brotes tiernos están dañados, están secos, están torcidos. Y miren, el boro también participa en la adecuada distribución del carbohidrato. Por eso las naranjas decimos que son muy cascarudas. Les hace falta entonces boro para que se distribuya mejor la forma, la anatomía del fruto. También en brócoli y coliflor vemos los tallos vacíos, tallos huecos, en el sentido de que no hay acumulación de carbohidrato, están vacíos. Es una característica cuando también falta el elemento boro. Inge, Diga. una pregunta o más bien una consulta. Diga. ¿Hay alguna manera para que el boro, sabemos que es un elemento que casi es inmóvil, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de que sea más móvil, o sea, que se distribuya más rápido en la planta? Es un poco complejo por la naturaleza química, pero el gran problema es que no está. Y lo más rápido es que apliquemos calcio, boro, foliar para solucionar ese problema. Media vez lo apliquemos, el boro se necesita en muy poca cantidad, la planta responde bien. Entonces, venden bórax, venden ácido bórico, venden calcio, boro, lo más común. Una aplicación foliar, eso es lo más rápido y recuperar fácil. O sea, eso es lo que hacemos. Y si no, suministrar suficiente materia orgánica, abonera, lombricompost, eso lleva suficiente boro.
En algunos momentos, en algunos suelos, ni siquiera hay deficiencia de boro, porque hay materia orgánica suficiente. Pero cuando los suelos ya están quedándose estériles, están muy débiles, poco fértiles, ahí empezamos a ver deficiencia de boro. Así que la cantidad es muy pequeña la que se necesita. Lo suplementamos con abonado a las hojas y con eso tenemos solucionado el problema. Pero yo digo que sería eso lo que podemos hacer, aplicación del elemento a nivel foliar. Por supuesto, químicamente se puede ya trabajar con algunos aditivos, algunas enzimas que se pueden echar al cultivo y se podría agilizar el papel del boro, pero eso también es un poco más caro y no es tan práctico. Ahora vea, aquí tenemos hojas relativamente tiernas, tenemos espina de pescado. Vemos entonces que las venas de las hojas están más verdes. ¿Por qué están más verdes? Porque el poco alimento está concentrado en las venas. Y las partes más alejadas vemos amarillo porque casi no le llega alimento. Pero esta es una espina de pescado, así se le llama, deficiencia de hierro. Relativamente inmóvil es el elemento hierro. Por eso lo vemos en las hojas, especialmente las hojas más tiernas, las que están en proceso de crecimiento. Y no tanto en las hojas maduras, ¿verdad? Entonces miren, la espina de pescado es característica en muchos tipos de cultivos. Yo diría es un síntoma bastante fácil de identificar cuando solo el hierro es el que está deficiente. Pero ¿qué pasa si hay 3 elementos deficientes? Ahí nos va a complicar entonces una buena interpretación. En habichuelas, o sea, en frijoles, miren, deficiencia en manganeso. Pero esto puede cambiar, si es un cultivo de cacao, puede cambiar la deficiencia en manganeso. Se ve con diferentes síntomas. Así que nos especializamos en el cultivo para reconocer la deficiencia, pero obviamente esa es una interpretación bastante empírica. Tenemos que confrontarlo con el seguimiento a los análisis de suelo. Miren el molibdeno. El molibdeno pareciera que es un hongo, son como manchas redondas, ¿verdad? Como el caso del café, por ejemplo. Pero realmente nosotros cuando tenemos deficiencia nutricional, no vamos a tener hifas austorios, o sea, el cuerpo de un hongo creciendo. Eso lo podemos ver con un microscopio o con un estereoscopio en el laboratorio. Entonces, no confundirnos, porque cuando es una deficiencia nutricional no está el microorganismo presente, no hay bacterias, no hay hongos. Entonces se ve limpia la lesión, pero eso es provocada por, miren, molibdeno en el caso de algunos tipos de cítricos. Ahora, cuando son coloraciones amarillentas, como vemos en la foto del lado derecho, coloraciones amarillentas, colores claros, normalmente deficiencias generalizadas de elementos como nitrógeno. El zinc. El zinc en cítricos muchas veces nos da unos veteados fuertes, como vemos acá, ¿verdad? Se alternan manchas amarillas muy demarcadas y también la coloración nos cambia un poco. El zinc tiene que ver con muchas hormonas. Incluso en otros casos vamos a encontrar plantas que no tienen casi peciolos y casi no tienen entrenudos. Por ejemplo, algunas gramíneas que parecieran como manojos de hojas prácticamente. Entonces no es tan común porque el zinc también se encuentra mucho en la materia orgánica. Y vean cómo se ve el zinc en algodón. Se ve estas manchas también amarillas, bastante fuertes, muy cerca de las nervaduras. El maíz no crece, deformadas las hojas en cierta forma. ¿Por qué? Porque no tiene entonces zinc que activa sustancias, biomoléculas o hormonas dentro de la planta, por ejemplo, una auxina, una giberelina, que esas son hormonas que catalizan o aceleran el desarrollo de las plantas, de los entrenudos de las hojas. Entonces, vamos a ver plantas muy pequeñas, no desarrolladas, cuando falta zinc. Y ahora en otros cultivos puede variar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dar por favor 5 minutos de receso, jóvenes, y les voy a compartir algo sobre el análisis, otro tipo de análisis. 5 minutos de receso, por favor. Voy a ver si puedo resolver mis problemas técnicos ahora.
5 minutos de descanso. Son las 14:11, por favor.